Bueno, ahí está el aumento del salario mínimo para el año entrante, 3,5%. Ustedes recordarán, la semana pasada habíamos dicho en este noticiero que seguramente iba a estar entre 3,5% y 4%. Obviamente esto no es suficiente para los sindicatos, así lo han manifestado. Estaban pidiendo alrededor de 14% de aumento y esto supera a la vez la propuesta que habían hecho los empresarios, la última propuesta que habían hecho que ya estaba en 2,7%. 3,5%. Y eso se puede analizar desde tres perspectivas como para acabar de redondear cuál es la situación con este aumento del salario mínimo. La primera, la fórmula técnica que suelen defender los economistas o que solemos defender los economistas es que el salario mínimo debería aumentar en una suma equivalente o que tuviera en cuenta el aumento de la inflación por una parte y el aumento de la productividad del trabajo por otra parte. ¿Por qué? Porque eso es lo que podrían pagar eventualmente los empresarios, me sube la inflación, eso le puedo subir a los productos y sube la productividad del trabajo, es decir, cada trabajador me produce un poco más, también le puedo remunerar eso. Más allá de eso, se generaría desempleo con un aumento demasiado alto del salario mínimo. Pues bien, el aumento de la inflación, 1,5% más o menos, está anticipado para este año y el aumento de la productividad del trabajo fue negativo en 0,8%. Si se hubiera aplicado esa fórmula técnica, el salario mínimo debería haber aumentado menos del 1,5%, aumentó 3,5%. Segundo punto, poder adquisitivo, que es lo que piden los trabajadores, que el aumento del salario mínimo sea superior a la inflación y les permita aumentar su poder adquisitivo. Pues recuerden ustedes las cifras que acabo de dar. Inflación proyectada para este año 1,5%, 1,5% y el aumento del salario mínimo 3,5%. Eso da un margen de 2 puntos por encima de la inflación, es decir, un aumento del poder adquisitivo. De hecho, este gobierno en sus 3 aumentos del salario mínimo que le han correspondido, incluido este, siempre ha tenido un aumento por encima de la inflación con los siguientes niveles de incremento del poder adquisitivo. 2,8% en el 2019, 2,2% para el 2020 y ahora 2% para el 2021 de aumento del poder adquisitivo del salario mínimo en todos los casos. Pero finalmente, un tema que ha generado mucha polémica en los últimos días. Justamente el 24 de diciembre, el presidente Duque expidió la norma según la cual le reconoce a los congresistas un aumento del salario de 5,1% con efecto retroactivo. Todo el mundo dice, bueno, qué regalito de Navidad que le dieron a los congresistas, pero ahora lo compara 5,1% de aumento a los congresistas con el 3,5% del aumento del salario mínimo y dice esto es un desastre. Pues a todos nos parece que es desastroso para muchísimos congresistas que no hacen mucho que digamos, y menos en años de pandemia como este, que haya un aumento de ese nivel. Pero hay dos cosas que vale la pena destacar. La primera de ellas es norma constitucional, que al Congreso, a los congresistas, se les reconozca el promedio del aumento de todos los funcionarios del sector público central. Es norma constitucional, por lo tanto, pues habría que cumplirla y así se cumplió en este caso. Pero lo segundo, ese aumento del 5,1% a los congresistas corresponde al año que está terminando. Se fue pateando para adelante y finalmente se aprobó el 5,1% en un año en que el salario mínimo ya había aumentado 6% este año que está terminando. Por lo tanto, está por debajo del aumento del salario mínimo, lo que pasa es que es retroactivo. De cualquier manera, siempre habrá gente que diga que esto es insuficiente, que debió haber sido más, que debió haber sido menos. El debate sigue, pero quedó en 3,5%. Nuestro pronóstico había sido entre 3,5% y 4%.